había otra forma hoy, pero también podríamos haber arrancado con otra canción, porque armamos una listita. Música en Argentina, del rock, porque bueno, hoy falleció el Indio Solari, ¿no? Una noticia que la verdad impactó a toda la Argentina, mucha gente llorando en el subte, se veía, de hecho recién cuando venía también había gente llorando. Bueno, una noticia impactante la verdad, y bueno, y vamos escuchando algunas canciones del Indio. Sí, la verdad que para la gente que era fanática de él, obviamente que hoy es un día totalmente triste. Y en general para cualquiera que haya escuchado alguna que otra canción de él y que no, aunque no sea fanático, sabe lo que significó el Indio Solari para la historia del rock nacional argentino. Un grande, la verdad, un mito, un ícono y una leyenda que van a quedar por siempre en la historia argentina, así como tantos otros. Pero sí, hoy a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, se confirmó que había fallecido. Sí, 9:20 más o menos. Sí, tenía 77 años y bueno, él tenía una enfermedad que era Parkinson. Actualmente lo que están viendo, porque hay muchos peritos y policías en la casa en Ituzaingó donde falleció, él se encontraba solo cuando falleció y se lo encontró al lado de una pileta interna en la casa. Lo que están investigando es, él tenía natación a la mañana temprano, a las 7 de la mañana, entonces lo que están investigando es si hubo algún golpe, alguna caída. Claro. Dicen que puede que se haya caído y que no se sabe si eso generó su muerte, pero que puede haber sucedido algo con eso. La cuidadora que tendría que haber estado ahí llegó a las 8 de la mañana, tal vez era el horario en el que ella tenía que llegar y bueno, él se adelantó tal vez a su clase de natación. Lo que están investigando es eso, la manera en la que falleció y qué pasó, por eso hay muchos peritos y gente en la casa, muchos policías y muchos fanáticos que se estaban acercando también. Sí. Hasta hace un rato miraban el noticiero, mucha gente que se estaba acercando y muchos fanáticos que lo consideraban un padre, por así decirlo. Escuchaba Sí, un fanático sin duda. diciendo eso, Sí, que era como si hubiera fallecido un padre o una madre. Tal cual, ¿no? Yo creo que toda la cultura ricotera, digamos, que hay en la Argentina, primero, como vos decís, muy en primera persona, muy sentido, la gente se lo tatúa, lo lleva adentro, y además estamos hablando de uno de los íconos, ¿no? de la historia, ¿no? Sí, del ya. rock argentino. Hay que pensar en aquellos discos en el 86, por ejemplo, cuando sale Octubre. No sé, se me ocurren un montón de discos que marcaron la historia, ¿no? Sí, es imposible no haber escuchado una canción de Los Redondos o de cualquiera de las bandas del Indio o lo que sea. Es imposible no haber escuchado una canción de esta leyenda. Y hoy escuchaba y reflexionaba a la mañana que bueno, está dentro de ese grupo ya, ¿no? Entre Gustavo Cerati, el Flaco Spinetta, ¿no? Entre aquellos que marcaron una forma de hacer música en la Argentina. Sí, total, quedan dentro de la historia argentina, no solo del rock, de la música, sino de la historia, porque recordemos que además un Indio Solari que también fue bastante polémico con sus dichos sobre la política argentina. Sí, muy adentro, ¿no? de la política. Total, como una no postura sucede muy marcada también. Como no sucede actualmente, creo yo, con los músicos y con los cantantes de hoy en día, que tal vez no se meten tanto en la interna política y del país en general. Estos músicos, tanto como Charlie, él, Spinetta y demás, siempre marcaron como su fuerte ahí dentro de la política y lo que ellos opinaban y pensaban. Mucha gente los quiso, otra gente no, y no les gustó esa parte de él, pero sin embargo sí marcó un antes y un después en lo que fue la música, con canciones muy reconocidas que tal vez, hablo por mí, no era fanática ni nada por el estilo y conocía un par de canciones, pero que siempre lo escuchás y es Tenemos increíble. para escuchar ahí un listadito de canciones, así un picadito rápido de algunas que uno dice esto lo escucho en cualquier lugar, ¿no? Y a veces lo pongo a ver. Bueno, sin duda, ¿no? Son canciones claro, son canciones que marcaron. Es eso, de igual manera, si no conoces, por ejemplo, mucha gente capaz de otras generaciones y de generaciones más chicos, que tal vez no conocen quién cantaba esta canción, bueno, nuestra operadora nos dice, pero puede ser, o gente de otros países también, que no conocen la cultura del rock nacional en Argentina y tampoco estas canciones o quién las canta y demás. Yo siento que de igual manera un poquito de algo te tenés que saber. Un estribillo de alguna de sus canciones, la gente se sabe. Bueno, Jijiji, ¿no? Digo, es la canción más poguera que puede existir en el mundo. O sea,
no hay canción que no te haga saltar tanto como Jijiji, y así un montón de canciones más. Bueno, ya se confirmó el día de hoy, a las 18 horas, una misa ricotera en la Plaza de Mayo. Sí. Ya se está lanzando como un mega evento que se va a hacer el día de hoy a partir de las 18 en la Plaza de Mayo, así que, bueno, Después se yo verá creo que no dónde solamente, sucede el velatorio y demás, sí, pero creo sí. que no solamente van a haber fanáticos, sino que mucha gente se va a acercar, ¿no? Como una Claro. despedida sentida en estas tradicionales misas ricoteras, que de hecho se va a hacer a las 18 en la Plaza de Mayo y ya se está convocando a la misma hora en todas las plazas del país. O sea, es increíble porque claramente estamos hablando de alguien que representaba y que hacía que mucha gente se sienta representada por su forma de ser, por sus canciones, ¿no? Por un legado que es imborrable para la historia argentina, sin duda. Sí, totalmente. Así que bueno, lo vamos a recordar durante todo el día, tal vez estemos pasando canciones de este crack, de este ídolo, pero bueno, nos compete otra cosa también, hablar esta semana de lo que sucedió con lo que fue la marcha de Ni Una Menos. El viernes pasado les comentábamos sobre el caso de Agostina Vega, esta adolescente desaparecida en Córdoba que finalmente fue hallada en un descampado. Vamos a hablar un poco de eso también. Ahí tenemos la cara de Agostina, y bueno, vamos a adelantar un poco de lo que estuvo ocurriendo con esta causa. Se confirmó su muerte el sábado a la tarde. Quien estaría involucrado y el principal imputado y detenido es Claudio Barrelier, que también tenemos la foto. Vamos a dejar la foto de él y no la de ella, pero bueno, la verdad es que fue sorprendente todo lo que estuvo pasando después del sábado, porque en realidad hubo otros casos que también llamaron la atención, como el de Dulce Candia, de 17 años en Misiones, que también vamos a hablar, el de Noelia Romero, asesinada por su pareja en Temperley. 3 casos que para mí enmarcaron lo que fue esta semana en torno a esta lucha en contra de la violencia de género, y también de lo que fue la 11ª marcha de Ni Una Menos. Pero bueno, la verdad es que triste tener que hablar en el medio de estos casos que siguen conmocionando y que no paran de suceder, ¿no? Sin duda, cada 31 horas hay un femicidio en la Argentina. La marcha fue recontra convocante y creo que en muchos de los carteles, en muchos de los posteos que se fueron viendo durante el día en las redes sociales, se veían números y cifras que son muy duras, pero que además son vidas humanas, ¿no? Sí. Y son mujeres. Sí. Esos son femicidios, y estamos en un momento donde el gobierno niega esos femicidios, donde niega que existe esa carátula para la justicia. Es un momento muy difícil y creo que por eso también fue tan convocante la movilización, ¿no? Digo, más allá de esta noticia que contabas recién de Agostina, que estremeció también al país el fin de semana. Todo el país estuvo y está, ¿no? Con este tema, yo creo también, queriendo ver qué pasa, pero lamentablemente es algo de todos los días. Sí, total. Hablando un poco del caso de Agostina Vega, bueno, el viernes pasado yo les contaba que era una adolescente que había desaparecido en Córdoba. El sábado 23 de mayo por la noche, a las 10:30 de la noche, se fue de su casa diciéndole a su mamá que iba a comprar una empanada a la roticería de al lado, que era la de su abuelo. Finalmente ella se toma un remis y llega a la casa de quien es su asesino y femicida, Claudio Gabriel Barrelier, que ahí lo vemos. Un hombre de 33 años que tenía relación con la familia de Agostina, más que nada con la madre de Agostina. Habían sido pareja, después pasaron a ser amigos y tenían un vínculo cercano. Incluso ese sábado de la tarde, cuando Agostina desaparece a la noche, a la tarde se habían encontrado en una cancha de fútbol, porque solían ir a la cancha juntos, tanto la mamá de Agostina como él y como otras personas más, amigos y demás. Ese sábado de la noche Agostina desaparece. Una cámara de seguridad la capta entrando a la casa de Barrelier, un remisero que dice que la llevó, exacto, un remisero que la llevó a 4 cuadras de su casa. Ellos caminan 4 cuadras. El remisero dice que le pagó el taxi un hombre bastante parecido a Barrelier y que después se terminó confirmando que era él. Este remisero claramente después le comunica a la madre esto. A la 1 de la mañana, la madre de Agostina, al no encontrarla a su hija y no saber dónde estaba, no saber de su paradero, porque al preguntarle a las amigas y a los familiares nadie sabía nada, le manda un mensaje a Barrelier porque Agostina le había pedido el sábado a la tarde el número de Claudio Barrelier a su madre, que tenía una relación, como decía, cercana. No sé, en realidad la madre de Agostina nunca supo para qué quería su número. Y después salió un audio de Agostina que decía que se tenía que encontrar con este novio de su madre. Ella le dijo así en un audio que le envió a sus amigas, porque le tenía que hacer una sorpresa por su cumpleaños, algo que después la madre desmiente porque
dice que ella no cumple años en esta fecha y que fue totalmente raro la manera en la que le invitó Barrelier a Agostina a su casa. Y bueno, después se terminó desarrollando lo que siguió después. Durante el domingo a la tarde van a hacer denuncias. La policía no acepta estas denuncias porque le habían dicho que estaba con algún noviecito, así lo dijo el fiscal. El lunes comienza lo que es la investigación. Recordemos que el domingo 24 de mayo salió campeón Belgrano de Córdoba en Córdoba, y la sociedad y esa ciudad estaba totalmente conmocionada por esto de Belgrano campeón, y no había policías en ese momento como para ir a buscar a una chica que había desaparecido de 14 años. Una locura. Un ministro de seguridad que estaba festejando el campeonato de Belgrano por ahí, ¿no? mientras Agostina había que buscarla. Pero bueno, lamentablemente lo que se terminó confirmando después de una semana, el sábado a la tarde, 30 de mayo, es que Agostina había sido encontrada en un descampado lejos de la casa de Barrelier, en el barrio Ampliación Ferreira, ¿sí?, en Córdoba. Su cuerpo fue encontrado a mitad de enterrar. Lo encontraron unos perros que el fiscal se encargó de felicitar, cuando en realidad no tendría que haber llegado hasta ese lugar, lamentablemente. Agostina se descubre después que Agostina la mataron el domingo, el sábado a la madrugada, entre el sábado a las 10:30 de la noche, cuando ella llegó a la casa de Claudio Barrelier, y entre esa noche del sábado y el domingo a la madrugada. El cuerpo de Agostina quedó en esa casa, y el lunes por la tarde es cuando Barrelier se encarga de cargar el cuerpo, de cargarlo en 2 conservadoras y bolsas en un auto, en un Ford Ka, que está siendo investigado, que es de una mujer, una ex pareja de Barrelier, que también está siendo investigada, y lo lleva hasta este descampado donde lo entierra. A Barrelier recién se lo detiene pocos días antes de saber que Agostina había sido encontrada ahí. No se lo investigó en primer lugar porque no sospechaban de él, hasta que el remisero aparece a la casa de la madre y le dice: yo vi a este tipo condice con este Claudio Barrelier que ya conocía. El padre de Agostina se acercó a la casa de Claudio Barrelier el lunes sin saber que el cuerpo de su hija estaba ahí, el domingo a la tarde, lunes, sin saber que el cuerpo de su hija estaba ahí adentro. Así que bueno, la verdad es que fue conmocionante durante toda esta semana durante la semana anterior en realidad, tener que hablar de un caso donde la justicia no actuó rápido, donde la policía no actuó de la manera que tenía que haber actuado, y donde se encontró el cuerpo de una pequeña de 14 años desmembrado, dicen las pericias, y la autopsia revela eso, que hubo un abuso sexual antes de haberla matado. Sí, no, ya cada vez hay más información, sí, ¿no? De toda la situación, del lugar donde era ella, ¿no? Que muchos de los periodistas lo decían como algo extraño, como una situación particular, y la verdad que es la realidad de muchos de los pibes y pibas de la Argentina, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad. Pensemos que la mitad de los niños en la Argentina viven en la pobreza, ¿no? Entonces hay una situación de violencia y de ausencia del Estado constante. Entonces nadie se hace cargo de nada, y cuando están en estas situaciones no pasa absolutamente nada. Sí. Okay. Igual ahí, no sé si estamos... sí, que no. Estamos actuando, sí te iba a decir. Porque me dice que no estamos saliendo. No. Por eso te miraba hace ratito. Sí. No sé, en realidad, me están avisando eso. Sí. Por eso me recolgué porque me quedé. Sí. Ok. Sí, como que dice esperando a... Sí. Ok. Si querés poner música y...
está bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar maniatado, quieres bombear y arremolinar. Me di cuatro vacias y saltás, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad, y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Por mis penas bailar. Bueno, ahora sí, seguimos, estábamos con problemas técnicos, Sí. así que creo que estábamos saliendo por Twitch y no por YouTube, y creo que se van a ir sumando ya en este nuevo link de YouTube que generamos, que se lo tienen que compartir a la gente, darle like, suscribirse y compartir, porque es el link en el que estamos saliendo ahora en vivo por YouTube. Bueno, hay que volver a arrancar, ¿no? El programa Sí, más sí, o menos. sí. Vamos a volver a hacer una mini introducción, todo Ok. mucho más rápido, claro. Sí, todo mucho más rápido por el tiempo, pero bueno, por supuesto arrancamos el programa de hoy con la noticia del día, la noticia de la semana. Se cierra un ciclo dentro de la historia de la música en la Argentina. Una persona que ha logrado que millones se sientan representados, no solamente por su poesía, por su música, por su pensamiento, sino también por una cuestión que trasciende, ¿no? Que ya es lo cultural, que es lo que ya arraiga a la Argentina y es parte de todo esto. Yo pensaba cuando venía para acá y veía gente llorando cuando venía por acá en el subte, que Sí. claramente iba con los auriculares escuchando a Los Redondos. Venía escuchando y pensando en tantas canciones que yo mismo y que no tengo trayectoria y que soy joven y qué sé yo, la cantidad de canciones que usé de cortina para arrancar programas eran del Indio, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, recién estábamos escuchando uno de los temas. Me acuerdo que Maldito es un programa, uno de los primeros programas de Conecta, arrancaba con Un ángel para tu soledad, y era nada, arrancar y sabías que arrancaba ese momento que también siempre fue como muy íntimo, ¿no? Siempre escuchar Sí. la música del Indio era como un momento íntimo para uno, para un grupo de personas, y de hecho es lo que va a pasar hoy también en la Plaza de Mayo, ¿no? En esta misa ricotera que ya se está convocando para las 18 horas para recordar al Indio, que bueno, lo contabas bien recién, Sí, ¿no? como Falleció hoy a la mañana. contábamos hace un rato, falleció a las 9:20 de la mañana el Indio Solari a sus 77 años. Como sabemos, el ex líder, pero claramente la cara de Los Redondos de Ricota y actualmente de los fundamentalistas del aire acondicionado. Falleció en su casa en Ituzaingó, como repetía, tenía 77 años y padecía la enfermedad del Parkinson. Hace tiempo ya que no estaba en los escenarios. Pero bueno, lo que están investigando ahora es que hay mucha gente en su casa, además de fanáticos que fueron a dar el último adiós. Hay mucha gente de la policía y peritos investigando qué pasó, porque se dice que se cayó al lado de una pileta interna que tenía en su casa y que a partir de eso se habría desarrollado lo que después desencadenó su muerte, pero hay que averiguarlo bien y claramente es algo que se va a ir viendo al pasar en el día, porque es información que está en desarrollo, pero dicen eso, que él tenía una clase de natación a las 7 de la mañana, que a las 8 llegaba su cuidadora y que tal vez sufrió una resbalada que hizo que se golpeara la cabeza,
pero bueno, como les decimos, es información que se está chequeando minuto a minuto. Un Indio Solari que siempre marcó un antes y un después, además dentro de la música y el rock nacional, lo marcó en la historia argentina, porque era un indio que no se cayó y que siempre dijo lo que pensaba y expresó sus pensamientos políticos, y de esta sociedad que, como tantos otros que los nombrábamos hace un rato, como Charlie, Spinetta y él, siempre estuvieron muy comprometidos con la sociedad argentina en ese aspecto, ¿no? Desde el lado de la política, desde lo que pensaban. De lo social, ¿no? Exacto, no tanto como sucede hoy con algunos cantantes que tal vez deciden no meterse en esos temas, pero bueno, la verdad es que se lo recuerda por eso también, no solo por su música, sino también por lo que ocupó en la sociedad y para todos los argentinos, claramente. Así es, así que bueno, hoy vamos a estar todo el día, de hecho toda la programación en todos lados cambió directamente hoy a partir de las 9:20, que fue la hora en la que se publicó, en la que se empezó a difundir esta impactante noticia, triste, ¿no? Insisto, yo venía para acá y había gente llorando en el subte, toda la mañana creo que hubo gente muy conmocionada por toda la ciudad de Buenos Aires escuchando su música, que la escucha todos los días igual y que la acompaña todos los días al trabajo, ida y vuelta, y hacer toda su vida, ¿no? Porque son generaciones además, sí. ¿no? Y uno de los mejores o los más famosos discos, que es Octubre, por ejemplo, que salió en el 86, marcó una generación entera, y nosotros escuchamos y conocemos esa música, y así generaciones por generaciones, ¿no? Digo, está dentro de ese grupo selecto de músicos, ya leyendas, próceres del rock argentino, que lo configuraron, que le dieron forma, estructura, y nada, es una leyenda. Sí, lo vamos, ¿no?, a recordar hoy todo el día y siempre, para siempre, en realidad, dentro de la historia argentina, como decíamos. Vamos a escuchar seguramente en lo que reste del programa canciones de él para ir acompañando este programa. Pero bueno, además de eso, claramente tenemos una grilla para seguir y para hablar de todo lo que ocurrió esta semana y la semana anterior también. Bueno, tremenda semana, ¿no? Fue, sí. Tuvimos el viernes pasado hablando del caso de Agostina, de la desaparición de Agostina. El sábado se conoció la peor noticia, ¿no? La más dura, que la encontraron muerta Agostina por un femicidio, producto de un femicidio. Después fue la marcha y hoy estamos acá, ¿no? Y un montón de cosas, un montón de situaciones muy sensibles que están tocando a la Argentina hoy. Sí, la verdad que fue una semana bastante complicada, compleja, y tal vez en la que el país se conmocionó muchísimo con estos 3 casos que vamos a nombrar. El viernes pasado yo les comentaba el caso de Agostina Vega, que desapareció el sábado 23 de mayo por la noche de su casa. Se encontró que había ido a la casa de Claudio Barrelier. Tenemos la foto también para mostrarla, y que fue encontrada allí, que en realidad a partir de unas cámaras de seguridad encontraron que ella estaba allí el sábado por la noche. Su madre no la encontraba y alrededor de la 1 de la madrugada le mandó un mensaje a Claudio Barrelier preguntándole dónde estaba, porque ese mismo sábado a la tarde se habían encontrado en una cancha de fútbol y su hija le había pedido el número de teléfono de este hombre, un hombre que tenía relación con su madre, que había sido su pareja y que ahora eran amigos, y que tenían un vínculo cercano con los hijos de la madre de Agostina, Melissa, quien capaz los nenes consideraban una persona muy cercana y una figura muy cercana a lo que es un padre, porque lo que trascendió es que durante todo este año Agostina no había tenido buena relación con el padre, a raíz de conflictos internos y familiares, y que no estaba muy presente, pero que bueno, en realidad después hubo muchas versiones. El padre salió a buscarla claramente, y fue uno de los, él es ex policía y fue una de las personas que junto con la policía la encontraron en el descampado. Él fue una de las personas que supo antes que todos dónde podía llegar a estar su hija a partir de toda la investigación que se hizo. Fue una persona que se metió durante toda la investigación y que hoy en día pide justicia por eso. Claudio Barrelier está imputado y detenido por el femicidio contra Agostina Vega. La encontraron el sábado 30 de mayo, después de una semana, la encontraron en un descampado, encontraron partes de su cuerpo, porque este hombre, Claudio Barrelier, dicen que la mató entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada, que revelan las pericias y la autopsia, que sufrió una asfixia y que anteriormente a eso una agresión sexual, una violación, y que después se encargó es fuerte claramente, pero que bueno, después se encargó con un arma blanca de desmembrar partes de su cuerpo, el cual fue llevado a un barrio, a un descampado en realidad, Ampliación Ferreira en Córdoba, y donde la encontraron allí Agostina.
Una investigación que fue lenta y que donde la justicia no actuó en el momento que tenía que actuar, denuncias que no se tomaron en la medida y en el tiempo y forma que se deberían haber tomado por parte de la policía, porque la madre de Agostina llega a hacer la denuncia el domingo, que no encontraba a su hija, el domingo a las 4 de la mañana. Le habían dicho que tal vez se habría ido con algún noviecito, así también lo dijo el fiscal, rebajando la búsqueda de Agostina. Mientras tanto, recordemos que ese domingo, cuando ellos tendrían que haber estado buscando a Agostina, se estaba celebrando el campeonato de Belgrano en Córdoba, y vimos varios videos, no los tenemos, pero bueno, vimos varios videos donde el ministro de Seguridad, en vez de estar buscando a Agostina Vega de 14 años, estaba celebrando este campeonato. El campeonato de Belgrano, ¿no? Exacto. Bueno, se le empieza a buscar a Agostina la semana del 25 de mayo. Aparte, recordemos que el lunes 25 de mayo fue feriado, entonces tampoco había mucha actividad. A partir del lunes y martes arranca lo que es la investigación, y se detiene a Claudio Barrelier el miércoles o jueves, si mal no recuerdo. El sábado fue encontrado el cuerpo y finalmente lo que terminó sucediendo después, bueno, Claudio Barrelier sigue detenido claramente, ahora cambiaron la carátula a femicidio. La abogada tanto de la madre como de los abuelos y también del padre, que además es querellante junto con los abuelos maternos, porque Melissa, la mamá de Agostina, está internada, todavía se le comunicó la noticia, pero desde el sábado al mediodía ella quedó internada, después pasó a terapia intensiva porque se descompensó y estaba bastante mal, y todavía sigue internada. Ella no puede formar parte de la querella por el momento. No se sabe en realidad qué va a seguir pasando con la investigación. Ayer también se metió preso a un amigo de Barrelier que vivía en esa casa, porque en la casa donde encontraron, en realidad en la casa donde mataron a Agostina, funcionaba como un conventillo, por así decirlo, donde vivían muchas personas, vivían amigos de Barrelier, otra mujer con un hijo, o sea, había mucha gente en esa casa, y los vecinos del barrio de Cofico, ahí en Córdoba, decían que se convertía en un aguantadero cada vez que jugaba Instituto de Córdoba, porque se dice que Claudio Barrelier formaba parte de la barra de Instituto. Claudio Barrelier el año pasado tuvo una causa por privación ilegítima de la libertad contra una mujer de 20 años, que pudo lograr escapar de la casa de Claudio Barrelier el año pasado, un día a la noche. Este hombre la había atado de manos y pies, y ella logró escapar, y cuando salió a la calle un grupo de chicos la vio y la pudieron ayudar. Pero bueno, Claudio Barrelier estuvo 20 días nada más preso por privación ilegítima de la libertad contra esta mujer. El abogado de Claudio Barrelier en ese momento era, no me acuerdo el nombre ahora, pero un concejal peronista de Córdoba, que nada, después se terminó sabiendo que, bueno, actualmente ahora ya no tiene más su cargo como concejal. Claudio Barrelier también trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, en la parte en el área de tránsito. Una persona que tendría que haber estado presa desde el año pasado por cometer este delito, estaba en la calle, estaba libre, y fue básicamente Agostina su víctima. Así que bueno, la verdad es que este caso conmocionó al país, a la Argentina, la semana pasada, con otros casos como el de Dulce Candia. Tenemos fotos de 17 años en Misiones. Coincide con el aniversario, ¿no? Exacto, el aniversario del Ni Una Menos, hace 11 años, en 2015. Yo también lo recuerdo muy bien, ¿no? En la adolescencia, el femicidio de Kiara, ¿no? Que fue el de Kiara Páez, que desencadena el 3 de junio una masiva marcha. Sale el lema de Ni Una Menos ya hace 11 años, y bueno, producto de esta situación, que es una situación que pasa todos los días, absolutamente todos los días, bueno, fue tan convocante, ¿no? Sí, tenemos videos de la marcha. Yo estuve presente, pero también hubo videos de los medios de comunicación de lo que fue la marcha, una convocatoria muy grande. Mucha gente que, como decíamos, muchas familias, muchas mujeres, hombres también. Ahí mostramos a Dulce Candia, una nena de 17 años que desapareció en Misiones hace 2 semanas más o menos, y se encontró su cuerpo en un pozo ciego de una construcción abandonada. La única persona que está detenida es un remisero de 46 años, que todavía no se le conoce la cara, que los medios todavía no dan a conocer su cara, quien básicamente la habría asesinado y la habría arrojado en ese pozo ciego. Ella salía para la iglesia, estaba con su hermano a la tarde y salía para la iglesia. Tengo entendido que fue un sábado, no recuerdo bien las fechas. Salió para la iglesia y en el medio apareció este remisero, y no sé cómo se dieron las cosas, pero Dulce terminó
muerta allí. Y otro caso que también conmocionó mucho, el de Noelia Romero, de 30 años, que la mató también. su novio en Temperley. Su expareja, su pareja, no importa en sí, la mató a puñaladas con un arma blanca, con una cuchilla. El 911 fue alertado de esta situación, la policía no pudo ingresar y una vez que habían ingresado por el techo, este hombre ya la había asesinado y había intentado quitarse la vida también él con esa misma arma. Bueno, La verdad es que fueron 3 casos que englobaron lo que fue esta última marcha, ¿no? y víctimas además de estos femicidas de una cultura, ¿no? De una cultura machista, de una cultura misógina, donde todos nos tenemos que hacer cargo, donde todos estamos involucrados en esta sociedad, que es de esta manera, que después de 11 años de la Argentina que marcha todos los 3 de junio, no ha cambiado nada, ¿no? Y de hecho, hoy tenemos un gobierno que tiene políticas públicas que van en contra, ¿no? Que desconocen el rol y la carátula del femicidio como tal, que además desfinancian los pocos programas y los pocos espacios que hay de asistencia o protocolos ante situaciones de violencia de género, que no cree en la violencia de género directamente, ¿no? Que lo minimiza, que todo el tiempo sale con discursos de odio, ¿no? Respecto a estas mujeres y pone a las mujeres en el centro de esto, ¿no? También, ¿no? Y nos tocó esta semana leer un montón de comentarios que toman valor por lo que dice el gobierno, ¿no? Un montón de comentarios que toman valor relativizando el caso, ¿no? Diciendo, bueno, era una chica libre de cuerpo, ¿no? Pero ya era más grande, ¿no? Pero no parecía de 12, ¿no? Pero que hacía sola, ¿no? Pero que la familia... discursos que no tienen que englobar lo que está pasando con nadie esto. piensa en los varones, en esos varones, ¿no? Que agarran y matan a una mujer. Sí, ¿no? es eso, porque es cuestionar la vida de las mujeres y no cuestionar a esa persona, ese psicópata y esa mente tan quemada. Es durísimo. Leer los comentarios, eso es durísimo. Sí, porque en realidad es eso, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante machista y que todavía no puede entender que claramente no tenemos las mismas condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres, que nosotras cuando salimos a las calles, voy a hablar yo en general, pero seguramente todas estén sintiendo lo mismo, cuando salimos a las calles y más que nada también a la noche, es estar siempre atentas, alertas y con miedo, es avisar que llegaste, que no llegaste, dónde estás, mandar ubicación. Que yo siento que naturalizado ya, totalmente, ¿no? Sí, yo me ponía a pensar eso y es decir, no es algo anormal porque está muy naturalizado. Yo mando ubicación cuando salgo de mi casa, cuando llego, yo no me subo un Uber, hay muchas chicas que tienen miedo también de tomarse un Uber, un taxi. Es la verdad estar todo el tiempo como muy atacadas por una sociedad que sigue determinando que los hombres y las mujeres estamos en igualdad de condiciones y la verdad que no es así, porque un hombre puede salir a la noche, a las 11 de la noche a caminar y no lo persigue una mujer con un cuchillo como pasó el otro día en la zona de Belgrano, una chica que denunció que había una persona en la calle que la perseguía con una cuchilla, que la policía no le dio bola. Estamos hablando de situaciones en las que siempre tenemos que llegar como al límite de encontrarlas muertas, de encontrarlas en algún lugar descuartizadas, y la verdad es que es tristísimo en una sociedad que tendría que haber avanzado ideológicamente con todo lo que está pasando, pero bueno, la marcha del Ni Una Menos de este miércoles englobó todo lo que fue y lo que sigue siendo esta lucha de las mujeres, acompañadas por otras mujeres, por hombres también, porque seguramente haya personas que piensen y que las mujeres tienen que tener igualdad de condiciones. Y bueno, fue una marcha bastante con mucha gente. Gigante, sí, y con muchas personas que hablaron, como Telma Fardín, Casu, Miriam Bregman, muchas personas que se acercaron ahí. Con y además federal, ¿no? fuerte. En todo el país, en todas las plazas del país. En Córdoba fue tremenda, ¿no? Digo, la situación de Agustina fue principalmente en la provincia de Córdoba, entonces la marcha y bajo la lluvia fue totalmente convocante, pero insisto, esta es una situación de todos los días y además no es solamente el rol del femicida, es la ausencia del Estado en todos los espacios posibles, ¿no? Porque la falta de justicia. Es la justicia que no actúa, que se burla, que relativiza estos casos, como el fiscal que quería darle una medalla a los perros que encontraron los restos de Agustina. Ausencia en la justicia, ausencia en la escuela también, porque la escuela no activó ningún protocolo después de que Agustina ya venía faltando 3 semanas a la escuela, ¿no? Que sabemos que hay situaciones de violencia en distintas unidades
académicas, escolares en Argentina, y no se hace nada, esos protocolos no se activan, ¿no? Es la ausencia del Estado en la casa también, porque ¿qué pasa dentro de esa casa? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, total. Si nadie se hace cargo, es el Estado el que se tiene que hacer cargo y poder intervenir, poder entrar y llegar a tiempo y poder frenar esta ola de femicidios que hay en la Argentina, que es estremecedora. Cada 30 horas se mata una piba en la Argentina. Sí, son datos duros, pero sí, en Argentina asesinan cada 31 horas a una mujer. Sí. En el 85% de los casos el asesino es del círculo íntimo, el 31% de los femicidios ocurre en la casa de la víctima, un 25% en la casa en la que conviven con el asesino, y la causa de la muerte es principalmente utilizan armas blancas, son estranguladas y golpeadas. Ahora que sí nos ven, contabilizó desde 2015 hasta la actualidad 3.205 víctimas, que asciende a 3.424 si se cuentan transfemicidios y femicidios vinculados. Solo durante estos 5 meses de 2026 ya asesinaron a 100 mujeres por causas de violencia de género, por femicidios. La verdad es que son números muy fuertes. Tremendo. Y además, algunos encima de la clase política que hace vista gorda, no se animan a tirar el título y el proyecto de falsas denuncias, ¿no? Encima, ¿no? Que es un 0,4% me parece de las denuncias. Y además que relativiza un montón de situaciones con lo difícil de por sí que ya es salir a denunciar, porque insisto, hay un Estado que no actúa, ¿no? Donde muchas consideran para qué denuncio, si no va a pasar nada, si no va a cambiar nada, para qué doy una señal de alerta, si sé que el Estado no va a... Porque vos lo decías recién, Barrelier tenía que estar preso. Barrelier tendría que haber estado preso. Sí. ¿No? El hombre que también mató a Noelia Romero en Temperley tenía denuncias por otras exparejas, y también tendría que haber estado preso. El taxista del caso en Misiones, de Dulce, también tenía que estar preso porque ya habían pedido, ante una situación previa, la detención de este hombre. Sí. No se lo detuvo y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces digo, es la ausencia del Estado y es una cultura donde todos tenemos que involucrarnos y ser parte de ese cambio, ¿no? Porque también es una tarea absolutamente de todos. La otra vez vi un cartel en el Congreso, en la concentración del Ni Una Menos, que me gustó un montón, porque decía que el feminismo no es el odio a los hombres, ¿no? Sí. No es el odio a los hombres, es la pregunta de por qué odian a las mujeres. Totalmente. ¿No? Esa es la pregunta de por qué odian a las mujeres, por qué las matan, por qué es esta situación. Bueno, es una situación cultural que la tenemos que cambiar nosotros, somos los únicos responsables de cambiarla, varones también por supuesto, y hacer una reconstrucción y cambiar y decir y pedir perdón, ¿no? Y ser consciente de todos esos momentos donde inconscientemente aplicamos machismo, ¿no? Sí, totalmente, porque además de tener un Estado y una justicia ausentes, todo empieza desde casa, ¿no? El otro día había un cartel que decía: no corrijas a tu hija con lo que hace, educa a tu hijo. Se viste, a dónde va, qué sé yo, educarlo a tu hijo. Educa a tu hijo varón. Hay que lamentablemente entender eso. No, lamentablemente no, en realidad hay que entender eso. Hay que entender que los varones tienen que ser educados de otra manera, las mujeres también, claramente, porque no hay algunas mujeres que no están exentas de distintos casos, pero la verdad es que en su mayoría son mujeres las que mueren por odio, es eso. Por ser mujeres, exacto, por ser mujeres. Y esto de la crianza es importantísimo, ¿no? Yo me crié en una casa, y mi mamá también, una casa 100% matriarcal, ¿no? O sea, esa era la modalidad. Es un caso aislado quizá, o son algunos casos pequeños, porque la gran mayoría es una casa patriarcal, donde se hace lo que dice el varón y donde se siguen reproduciendo todas estas situaciones. Bueno, yo creo que la Argentina, desde 2015 con el Ni Una Menos, en 2018 con toda esta ola feminista que hubo por el aborto legal, tuvo, ¿no? Hay un montón de vislumbres, de situaciones que vos decís, bueno, hay una forma de cambiar, llegó el momento. Yo creo que llegó el momento, ¿no? Sí. Digo, hoy gobierna y la mayoría votó una persona que no cree en esto, ¿no? Que no cree en los femicidios, que no cree en la violencia de género. No implica que nosotros no nos tengamos que acercar, ¿no? Así que bueno, muy grande la marcha. Y hablando también un poco del gobierno, que hay que hablar de Bullrich, que fue central también esta semana, ¿no? Sí, en realidad de Bullrich, de Milei y de Karina vamos a cambiar un poquito y lo vamos a hacer corto para que entiendan claramente, porque fue un caso que en realidad se habló durante toda la semana. Claro, estuvo bastante picado entre Karina Milei y Patricia Bullrich, de nuevo, ¿no? Una Patricia Bullrich que vuelve a marcar la posición distante en el gobierno, porque recordemos que ella misma le sigue pidiendo, y que en realidad la estamos esperando a la declaración jurada de Manuel Adorni luego de su escándalo, pero fue ella la que dentro del gobierno le pidió a Adorni que presente su declaración jurada. Ahora ocurrió lo mismo, se distanció del gobierno porque en realidad sucedió lo siguiente. Hay una jueza que se llama María Verónica Micheli,
que tenía todo preparado para llegar a ser jueza federal. Vamos a explicarle a la gente. En Argentina los jueces no se eligen por voto popular, sino que en realidad son elegidos por el presidente, por el Consejo de la Magistratura y por el Senado. Exactamente. ¿Qué sucede? Al presidente le llega desde el Consejo de la Magistratura a ciertos candidatos que podrían llegar a ocupar ese lugar de juez o jueza federal. Cuando el presidente le llega a toda esa lista, el presidente mismo, el Poder Ejecutivo, decide y dice, bueno, este sí, este sí, y después pasa todo al Senado, ¿no? ¿Quién lo decide en definitiva? ¿no? O sea, el Senado. El Ejecutivo propone a los candidatos a través de la lista del magistrado, Exacto. de la magistratura, y el Senado es quien termina aprobando. El Senado aprueba estos pliegos. Los pliegos son básicamente donde se incluyen los antecedentes de las personas, básicamente toda Las la historia. entrevistas, ¿no? Exacto. Porque hay toda una situación, o sea, no Porque, es que cualquiera llega claro, a ser candidato a juez federal. Exacto. Sí, no sé. Bueno, sí. Y esto sucedió con María Verónica Micheli. Ella había presentado todo venía espectacular, hasta que el presidente Javier Milei decidió, por un capricho digo yo, y lo dice mucha gente, sacar este pliego y que no forme parte de estos 74 candidatos que iban a formar parte luego en la votación del Senado de ser designados o no. Básicamente el presidente Javier Milei decidió que no quería que la misma jueza que él había aceptado para mandar al Senado, no quería que la jueza siguiera su camino para llegar a ese lugar, porque es cuñada de Hugo Alconada-Amón, el periodista de La Nación, que se encarga, entre otras investigaciones, de investigar la causa Libra. Exactamente, es el principal investigador de la causa Libra. Que emite el presidente, claramente. Recordemos la causa Libra en la que está involucrado el presidente y parte del gobierno también. Entonces, básicamente, por un capricho, Milei dijo no. ¿Es cuñada de él? Bueno, listo, no. Abajo. Pero, insisto, o sea, el gobierno ya había dado el visto bueno a esta jueza como candidata. Supuestamente, él, y después, en realidad, cuando pasó al Senado, ahí quisieron retirarlo. Cuando se dieron cuenta quién era, que era cuñada, o sea, también una situación totalmente infantil, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta de eso, querían retirarlo, y ahí fue Patricia Bullrich que no quiso retirarlo y se plantó de tal manera que subió un tweet diciendo que ponía a disposición la renuncia. Su renuncia, ¿no? Quería renunciar a la banca. Sí, o sea, estiró la cuerda a full. Patricia Bullrich es socia del gobierno, no es parte, no es una más, es socia, tiene su propio electorado, ¿no? Ya no está a tiro de decreto también, porque antes era ministra, ahora ya es senadora, ya tiene una banca con sus votos. Sin duda se está disputando un lugar importante para el año, no sé si jefa de gobierno, no sé si vicepresidenta de la nación, y no sé si incluso más, porque hay mucho empresario y mucha cúpula empresarial que acompaña al gobierno, que ya está pensando en un mileísmo sin Milei, ¿no? En una persona que tiene más trayectoria, que es más conocida, que tiene los contactos, que es mucho más moderada, ¿no? Aunque no parezca, es más moderada también, y que representa las mismas ideas. Entonces ya están pensando, ¿por qué no una Bullrich candidata a presidente? Y claramente ella se está posicionando para algo grande. Sí, totalmente. ¿No? Hablamos de una Patricia Bullrich de la época de, no sé, muchos presidentes antes, claramente. Bueno, ahí Patricia Bullrich se declaró en Twitter y dijo esto: yo entiendo la facultad que tiene el presidente, porque el presidente tiene la facultad de poder retirar y proponer pliegos de estos jueces, pero ella también comprende que tiene un deber constitucional dentro del Senado y no debe aceptar estas cosas, así como tampoco lo aceptó Villarruel y como tampoco lo aceptaron los que votaron, esos 44 senadores que votaron a favor de que se confirme este pliego de la jueza. Básicamente ahora, ¿qué pasa? Estos 74 pliegos que se votaron, 73 creo, porque me parece que uno quedó afuera, van a volver al presidente. Y ahora lo que pasa es eso. ¿Qué va a pasar? El presidente va a decidir desvincularla a Micheli y la va a dejar a un costado con todo el camino que recorrió Micheli, básicamente, para llegar a ser jueza federal y que seguramente se lo merece y que tal vez por un capricho de un parentesco no lo pueda lograr, ¿no? Pero bueno, esto marcó la interna dentro de la Libertad Avanza. Y la respuesta fue la primera foto, ¿no? Apenas empezamos a hablar, estaba la foto más reciente, que es la de Karina Milei con Patricia Bullrich ahí en el despacho de Karina, ¿no? Se juntaron. O sea, no solamente una reunión, sino una foto que marca dos cosas, creo. Primero, que el gobierno la incluye, no la escucha, y segundo, que el gobierno decide darle la luz verde en este sentido a Patricia Bullrich, y que yo creo que después se la va a cobrar. Sí, para mí sí, pero que también se dieron cuenta de que fue un error. Acordate que vos nos podés
metete por acá, nos Sí, amenazaste, y yo creo que puede cuando ser. después tenga que decir algo, Karina se va a acordar de eso. Puede ser, pero yo veo que fue la misma Karina en la que se equivocó en esto, ¿no? Porque dicen que fue ¿Y desde decís que lo la... reconoce? Fue desde la Secretaría de la Presidencia que le dijeron a Milei, che, ¿no te acordás que esta es cuñada de este? ¿Que la aceptaste? ¿No te acordás? Bueno, la Tremendo. mandaron igual y así sigue el camino de Micheli. Ojalá que pueda llegar a... Y veremos qué federal. pasa en esta gran interna, ¿no? Que ya estamos hablando ya hace un poquito más de un mes de la interna, que no cesa. Sí, muchas ¿no? Toda la internas semana, abiertas, sí. Y la otra vez también lo escuchaba a la mañana en la radio, ¿no? Son muchos elefantes, porque la única forma de tapar un elefante es entre otros elefantes. Y creo que es medio eso lo que está Total, pasando en sí. Argentina, ¿no? Hay una situación, una crisis económica grande, los precios suben. La otra vez escuchaba una señora, la inflación no sube, pero los precios sí. ¿No? Y uno dice, ¿cómo es posible eso? O sea, que la inflación no suba y los precios sí. ¿Y por qué? O la están midiendo mal, ¿no? O claramente lo único que está subiendo y el 100% de esa fracción de inflación son las cosas que tenemos que comprar los argentinos. Y los sueldos, nuevamente, como no suben los sueldos, Una historia se siente repetida. más. O sea, sí. puede ser muy bajita la inflación, pero si los sueldos no suben en comparación, lo vas a sentir siempre, y es lo que le está pasando a los argentinos, y nos distraen con este tema de la interna. Pero bueno, seguimos con el programa. Querido Saya, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Una ¿Todo mañana bien? difícil. ¿Cómo te agarró la mañana, la noticia? Estuvimos hablando de esto noticia del indio. hoy temprano. Sí, me encaró mi hermano y me dijo, se murió el indio Solari. Yo dije, ¿qué? Sí, Es sí, una yo joda. me sorprendí. A mí me llamaron, recibo una llamada, murió el indio. Me dice, joda. Sí, sí, joda, sí, no sí. lo esperaba. Porque Yo- ya lo han hecho anteriormente. El Es que decir, pasó, claro, sí, pasó hace muy poco tiempo que dijeron lo mismo, que había salido una información falsa de que le había pasado algo. Pero bueno, lamentamos claramente su muerte y estamos todos acompañando a los ricoteros. No sé si te consideras un fanático o no. No, yo no soy fanático, ricotero, nada de eso, pero sí entiendo que como parte de la cultura argentina es inclusive más fuerte quizás que otros artistas, véase Spinetta, Cerati, Charlie, o sea, tiene una movilización enorme en el país, entonces se va a sentir en todos lados. Así es. Pero bueno, hablemos rapidito de lo que nos trajiste para hoy. Tenemos el calendario de la selección argentina que va a enfrentar a Honduras, a Islandia y luego a Argelia, Austria y Jordania como tenía previsto para el Mundial. Los primeros dos son partidos amistosos que va a realizar la Argentina en Estados Unidos, que bueno, son parte de la preparación que tienen todos los países que ya han estado disputando partidos, en este caso a la Argentina a partir de mañana, hoy es 5, ¿no? Sí. Entonces mañana a partir de las 9, todos estos horarios son los horarios estipulados para el horario argentino. Entonces, Mañana juega la selección. mañana juega la sí, selección a las contra 21 Honduras. No Es un sabía. amistoso, es el primer amistoso. de No los se dos espera que juegue nosotros. Messi. No, ya dijeron que no iba a jugar. Bueno. Creo que entra Simeone en el lugar de él. Me parece que sí. Lo que se está haciendo con estos amistosos es Probar a los jugadores nuevos, ¿no? probar a los jugadores o inclusive probar quiénes están bien o mal físicamente. Claro. Y ahí ya dilucidar quiénes van a ser el 11 que va a formar parte de la Argentina en el Mundial. ¿Y qué otros partidos siguen? Está la foto porque no vi. Otro amistoso cuando es mañana, El nueve. el 9, El 9 y después es ya el- los partidos oficiales del Mundial. Ahí está, el 16, el 22 y el 27. Claro, uno Che, que, qué horarios. salvo el 22 del 6 que me Lindo parece horario, que Ese, cae un sí. martes. El pero resto no, son horarios medio 11 de la complicados. El del noche. 11 es demasiado. Tenés que ir a trabajar a las 6 de la mañana, olvídate de la selección, Sí, pobre. pero ¿qué cae? El 27, no sé qué cae. No sé, pero el 22 Y ya llamarte a está, las 2 de la tarde o sea. te corta también. Sí. Pero No hubo horarios como los de. no sé si te el corta. último Yo creo que Mundial. ya se corta todo directamente. O sea, Sí. cuando juega la selección en mundial te vas antes del trabajo, cortan todo, la gente no sale. ¿No? ¿No pasa eso? No perdón. sé si mucho trabajo pasa, pero bueno, sí, ojalá sucede que los argentinos puedan ver todos estos partidos, ¿no? Igual ya Frena todo. para el 27 del 6 ya vamos a estar clasificados, así que tampoco es que haya mucho. Ah, claro, está bien. Sí, a ver, hay que también ser sinceros, no es un grupo tan complicado, así que Bueno, arrancamos perdiendo el Mundial nosotros, así que nos Bueno. hagamos los vivos porque... no va a pasar nada. Bueno, ¿y qué pasó el fin de semana? Previamente tuvimos la final de la Champions, que en cuanto a espectáculo futbolístico, hasta que no llegó el empate, fue bastante pobre. Básicamente las últimas finales de Champions, todo el recorrido previo, semifinales, cuartos, octavos o fases de grupos, han estado a la altura de lo que es la competencia, de lo que se vende. Después las finales suelen ser más escuetas, más aburridas, como más Sí, o sí. cerradas
o termina 5-0 o termina 1-0, como no se da un buen partido de fútbol. En este caso se dio mucho más desde lo táctico, ahí podría haber sido interesante, pero en cuanto a espectáculo o demostraciones de fútbol, de nuevo, más allá de lo táctico, no hubo o hubo muy poco. Fue un equipo que lo fue a buscar y que se plantó atrás, uno se plantó atrás como el Arsenal para guardar el resultado, contra un PSG enorme en cuanto a calidad de jugadores, que el PSG lo fue a buscar, encontró en una mala defensa del Arsenal el penal que le dio el empate, y después el partido, salvo algunos acercamientos, no fue muy entretenido que digamos, pero salió campeón el que viene siendo... Sí, en París. Que se armó en París. Increíble. Todo lo que sucedió después. En las semifinales también pasó, y también hubo muertos, un montón de heridos. Sí, o sea, llegamos al nivel de que hubo muertos. Sí, hubo muertos, fue mucha increíble. Violencia, mucho destrozo. No sé, quieren copiar. Bueno, los parisinos siempre fueron muy hinchas también, ¿eh? Ellos también tienen una forma de protestar y todo bastante... la revolución. Sí, bastante álgida, la verdad que es así. Pero bueno, ya estamos entonces palpitando todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Yo mañana ya pongo, veo el amistoso, ya me voy a la remera. Eso, sí, ya arrancó la fiebre mundialista. Yo estoy, no sabía que había un amistoso. La gente dice que no, la gente dice que no. Yo No ya sé, la estoy verdad. arrancando, No o sea, sé. ya estoy. A mí me falta un poco. Un pro de ahí también. ¿Será porque es invierno y no estamos ahí tipo como el año O sea, pasado, es verdad hace que 4 años? diciembre es como un poquito más. Claro. Yo estaba más relajada y lo único que tenía que hacer era mirar los partidos de la selección. Estamos todos, sí, tal cual. Ya estamos cambio ahí en ahora las pasa vacaciones. distinto, claro. Ahora es distinto, tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Ya está la selección argentina ahí entrenando en Kansas. Un mundial bastante caro, escuchaba el otro día por las sedes. Pero bueno. Las distancias también, ¿no? Exacto, sí, las distancias que hay entre las las sedes, sí, lo que total. tienen que hacer las distintas selecciones también. Así que bueno, nada, vamos llegando ya al final del programa. La verdad que mucha información, como siempre, un poco accidentado, pero obviamente lo pueden ver en YouTube completo al programa. Tuvimos que cambiar de link, así que después vamos a subir la primera mitad del programa completita para que los puedan ver. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like al video, compartan con sus amigos también. Hoy vamos a subir el resumen, así que conecta_estudio en Instagram para que nos sigan también y no se pierdan nada de la información. En un día que, bueno, insistimos histórico porque cambia la dinámica y cierra un ciclo dentro de la historia de la música en Argentina, del rock, que es a través, bueno, de esta noticia, que es la muerte del Indio Solari. La noticia del día, sin duda, insisto, gente llorando. A las 18 horas se va a hacer la misa ricotera en la plaza. Nada, cambió, se cerró un ciclo, ¿no? Un ciclo de la música argentina. Y bueno, yo escuchaba hoy a la mañana, ¿no? Bueno, de todos los grandes por ahí que Charlie, Fito, por ahí quedan, y uno dice, nada, estamos todos creciendo y ya las generaciones empiezan a cerrar y a cambiar, así que bueno, nosotros nos vemos el viernes que viene, ¿les parece? Así es, sí. Así es, nos vemos. Adiós. En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. Esos chicos son como bombas.